Buenos días, vamos a continuar la clase. La última sesión nosotros vimos el determinante de Gram. El determinante de Gram es esta estructura que se halla a partir de que en un espacio lineal está definida una forma cuadrática. En términos generales podríamos decir que está definida una forma bilineal simétrica. ¿Está claro? Una forma bilineal simétrica. Y dado un sistema de vectores de este espacio, podemos formar esta estructura. Esta estructura donde aquí nosotros tenemos la forma bilineal aplicada sobre los vectores. ¿Está claro? Fíjense, las formas cuadráticas van a estar solamente en la diagonal, mientras que donde no es diagonal nosotros tenemos formas bilineales, pero son las formas bilineales asociadas a la forma cuadrática, por lo tanto son formas bilineales simétricas. Esto es importante porque más adelante, cuando ustedes hagan producto escalar y van a definir, una de las formas de definir el producto escalar es como una forma bilineal simétrica, van a ver que la matriz de Gram se construye a partir de definir el producto escalar. En este caso, simplemente estamos con esta forma cuadrática y su forma bilineal asociada. Teníamos el teorema siguiente: si dado el espacio, la forma cuadrática y el sistema de vectores, si la matriz de Gram era mayor que 0, los vectores eran linealmente independientes. Si la matriz de Gram era igual a 0, los vectores eran linealmente dependientes. Entonces, la matriz de Gram nos permite determinar la independencia lineal de un sistema de vectores. Eso es uno de sus usos más importantes. Aquí tenemos nosotros la demostración. No la voy a repetir, ustedes ya la tienen, la hemos visto anteriormente. Lo importante es lo que hemos hecho. Bien, vamos a ver nosotros un caso particular. Es un caso particular que es bastante interesante. ¿Está bien? Vamos a asumir de que tenemos un sistema compuesto de dos vectores. Vamos a denominarlos P1 y P2. Entonces, si construimos la matriz de Gram de este sistema de dos vectores, nosotros vamos a tener F, P1, P1, F, P2, P2, F, la forma bilineal, P2, P1, y aquí me he equivocado, disculpen jóvenes, aquí es P1. Y entonces aquí tenemos F de P2, P2. Muy bien. Tenemos, esta es la matriz de Gram de este sistema. ¿Está claro? La matriz de Gram de este sistema. Vamos a decir adicionalmente lo siguiente: linealmente independientes. Si son linealmente independientes, significa que esta matriz es mayor que 0, por el teorema que acabamos de desarrollar. Bien, si nosotros calculamos la matriz, vamos a tener lo siguiente: la forma de P1 multiplicado por la forma de P2 menos F P1 P2 por F P2 P1. Esto es mayor que 0. Jóvenes, primero, esta forma bilineal es una forma asociada a la forma cuadrática, por lo tanto es una forma simétrica. Entonces significa que estos son iguales.
¿Está claro? Son iguales. Ahora, por lo tanto, nosotros a partir de ahí, y teniendo en cuenta la simetría, tenemos lo siguiente, que el cuadrado de esta forma bilineal es menor que el producto de P1, P sub 2 por F de P sub 2, P sub 1. Entonces, esta, jóvenes, se conoce como desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky. Cauchy-Bunyakovsky. Bien. Vamos a hacer algo. Esto era si es que eran linealmente independientes. Pero nosotros podemos quitar esta condición. Y si quitamos esta condición, entonces aquí puede ser mayor o igual. Aquí va a ser mayor o igual. Y aquí va a ser menor o igual. Entonces, en general, para cualquier par de vectores se cumple esto. Si es que son linealmente independientes, es mayor que 0. Si son linealmente dependientes, va a ser igual a 0. ¿Está claro? La igualdad solo se alcanza o se logra cuando son linealmente dependientes. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Esta, jóvenes, es una desigualdad que es muy importante y es muy probable que ustedes ya lo hayan visto en geometría. Vamos a ver un pequeño ejemplo adelantándonos a algunos temas, y es lo siguiente. Imaginemos de que nosotros tenemos un punto, tenemos 3 puntos. Punto 1, el punto 2, tenemos esos 2 puntos, ¿está claro? Entonces, vamos a ver. Si tenemos esos 2 puntos, nosotros podemos construir 2 vectores. Hay una pregunta. Un momentito, a ver. No entiendo la pregunta, jóvenes. Aquí me está diciendo menor o igual que producto. Esto es menor o igual que este producto. No, profesor, el producto debería ser ese. Ya. Gracias. Aquí he repetido esto. A ver, hagámoslo así. Esto es ahí. Muchas gracias. Me había equivocado en los índices yo. Así es, jóvenes. Bueno, es lo que sale aquí. Me había equivocado al momento de escribirlos. Bien, entonces, aquí lo que nosotros tenemos, si es que trabajamos con un sistema, digamos, geométrico, podemos trazar este vector P sub 1 y podemos trazar este vector P sub 2. Entonces, geométricamente, este P sub 1 sería esta distancia que está acá. Este P sub 2 sería esta distancia que está acá. Y P2, P sub 1 vendría a ser la distancia que hay entre estos 2 puntos. Entonces, lo que nos está diciendo es que el producto de estos 2 es mayor o igual al cuadrado de este. El producto de estos 2 es mayor o igual al cuadrado de este. ¿Está claro? Entonces, esa es una interpretación geométrica de esta desigualdad. Pueden haber más interpretaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos lo siguiente.
en el espacio de funciones, continuas definidas en un segmento dado, es decir, digamos en T que está entre un T1 y que está entre un T sub 2, definimos la siguiente forma cuadrática. Definimos la siguiente forma cuadrática, que es que la vamos a escribir así: f de x va a ser igual a la integral desde t1 hasta t sub 2 de x, que es una función de t, elevado al cuadrado de dt. Entonces, para poder nosotros aplicar esto necesitamos la forma bilineal asociada. Su forma polar será, ¿está bien? Su forma polar será f de xy va a ser igual a la integral desde t sub 1 hasta t sub 2 x de t por y de t de dt. Y en este caso la condición o la desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky toma la siguiente forma: t sub 1, t sub 2 de x de t, y de t, de dt al cuadrado. Esto es menor o igual a la integral desde t1 hasta t sub 2 x de t al cuadrado multiplicado por la integral de t1 hasta t sub 2 de y de t al cuadrado. Esta, jóvenes, también es la desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky, y esta es una desigualdad que se utiliza mucho en la teoría de los espacios funcionales. Y cuando en física al menos ya hablamos de sistemas continuos, ya no hablamos de estos espacios lineales, sino de estos espacios funcionales. Por ejemplo, en la mecánica cuántica. ¿Está bien? Entonces, esta es una desigualdad que es importante. Por eso este caso particular es importante, porque nos lleva a esta estructura. Jóvenes, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿No hay preguntas? Bien, entonces al parecer no hay preguntas. Esta es una aplicación sencilla. Veamos lo siguiente. Hasta el momento hemos trabajado con las formas cuadráticas y hemos visto una serie de propiedades, como el hecho que están definidas positivamente, definidas negativamente, tenemos forma canónica, tenemos forma normal, pero todo esto es en el espacio real. Cuando nosotros trabajamos en el espacio complejo, no tenemos estas 4 invariantes, que son rango, signatura, índice positivo de inercia e índice negativo de inercia. Solamente tenemos una única invariante, ¿está bien? Que vendría a ser el rango. Entonces, trabajar con los espacios complejos no es cómodo, ¿está bien? No es cómodo. Por eso es que en los espacios complejos se trabaja de otra manera. ¿Está bien? Cuando tenemos un espacio complejo trabajamos de otra manera. Y para eso es que vamos a definir ahora las formas sesquilineales y las formas hermíticas. ¿Está bien? Formas sesquilineales y formas hermíticas. Vamos con la definición. Sea L
un espacio de dimensión finita sobre el espacio de los complejos, sobre el conjunto de los complejos. Por favor, ahí alguien tiene prendido su micro, puede apagarlo. Bien, entonces vamos a definir lo siguiente: una forma sesquilineal. Una forma sesquilineal es una función de la siguiente forma: g sobre estos dos espacios L por L, que nos va a dar un número complejo, tal que se cumple lo siguiente, que g de alfa u sub 1 más beta u sub 2, b, esto va a ser igual a alfa, esta raya arriba va a significar conjugado complejo, g u sub 1 b más beta conjugado complejo g u sub 2 b. Y g, cuando lo aplicamos sobre un u, alfa b sub 1 más beta b sub 2, esto va a ser igual a alfa g u b sub 1 más beta u b sub 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros denominamos sesquilineal? Porque es lineal con respecto a la suma, pero no es lineal con respecto a la multiplicación por un escalar. Y hemos visto anteriormente las formas semilineales. Entonces aquí tenemos nosotros que es bilineal. ¿Está claro? No es bilineal con respecto al primer argumento, o sea, al argumento b, y es semilineal con respecto al argumento u. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, de que estos elementos, alfa y beta, pertenecen al campo de los complejos, y estos otros, u y b, bueno, aquí tenemos, vamos a colocarlo de esta forma. Vamos a poner un u sub i y b sub j, pertenecen al espacio lineal complejo sobre el cual estamos trabajando. Entonces, esto es lo que se conoce como una forma sesquilineal. ¿Está claro? Es una forma sesquilineal. Quiero aclarar lo siguiente. En el espacio complejo existen formas bilineales. ¿Está claro? Podemos construir formas bilineales en el espacio complejo. El problema con estas formas bilineales es que cuando construimos a partir de ellas formas cuadráticas, las formas cuadráticas no tienen las mismas invariantes que el espacio real. ¿Está claro? Por eso es que se definen estas formas sesquilineales, porque a nosotros los que nos va a interesar más es el aspecto asociado o el equivalente a las formas cuadráticas. Jóvenes, con respecto a esta definición, ¿hay alguna pregunta? Sí, dígame. La sesquilineal se puede definir al revés, es decir, lineal bajo el primer elemento y semilineal bajo el segundo elemento. Sí, podemos nosotros elegir con respecto a cuál es lineal y con respecto a cuál es semilineal.
el tema es un tema de convención. En física, cuando nosotros trabajamos, normalmente el argumento que está a la izquierda es el que es el semilineal y el que está a la derecha es el lineal. En muchos textos de matemática, ustedes van a encontrar que el lineal es el primer argumento y el semilineal es el segundo argumento. ¿Está claro? Entonces, los libros habitualmente de matemática hechos para matemáticos lo trabajan de forma invertida. Nosotros los físicos tenemos más esta forma de trabajarlo. Por ejemplo, una forma sesquilineal es la siguiente. La integral, vamos a decir desde un a hasta un b, de una función, digamos de x, pero vamos a decir su conjugado complejo. ¿Está claro? Por g de x de dx. Entonces, esta es una forma sesquilineal. Esta es una forma sesquilineal. Entonces, fíjense de que no existe en este caso ninguna diferencia si yo escribo lo siguiente: a, b, g de x, f asterisco de x de dx. En nuestros números, x son números reales o pueden ser números complejos. En los números que nosotros estamos trabajando, si lo escribo de esta forma o lo escribo de esta forma, es exactamente lo mismo. ¿Está claro? Es exactamente lo mismo. Sin embargo, la notación nos está diciendo, en este caso nos está diciendo lo siguiente. Voy a decir de que este es un, voy a llamarlo así, voy a llamarlo g de f, g. Es igual a esto, mientras que esto es igual a un g de, aquí vamos a poner g, f. En este caso, por un tema de notación, voy a decir, cuando yo escriba esto, el primero siempre va a ser complejo. En este caso, el primero no es complejo el segundo. ¿Está bien? Entonces, es un tema de notación. Finalmente, ambas nos van a representar lo mismo. Ambas nos van a representar lo mismo, pero debemos de tener completamente claro cuál es el que estamos trabajando, cuál es el que estamos considerando que es complejo. En este caso son iguales, fíjense. En este caso son iguales, pero siempre y cuando considere complejo el f, el segundo acá y el primero acá. Si no aclaramos esa convención, y nosotros esto lo ponemos así, entonces ya podríamos estar yendo nosotros a una forma totalmente distinta. En ese caso, esto ya no es igual a esto. ¿Está claro? Porque la notación me estaría dando un diferente valor. Entonces, respondiendo a la pregunta, y esto lo voy a borrar para un tema de no confundirnos. Bueno, esto no, porque esto en principio sí es válido. Esto es un ejemplo de una forma, disculpen, este es un ejemplo de una forma sesquilineal. ¿Quedó claro, jóvenes? Es decir, ¿podemos escribirlo al revés? Sí. ¿Podemos considerar de que el segundo es el semilineal? Sí. Sin embargo, vuelvo a repetir, hay que tener en cuenta ¿cómo se llama esto? Que el orden que nosotros elegimos tiene que estar claro.
A ver, aquí hay una pregunta que habían hecho anteriormente. Si el nombre de forma polar tiene que ver algo con el... ¿cómo se llama esto? Con las coordenadas polares. No en forma específica. ¿Está claro? No en forma específica, no tiene que ver con las coordenadas polares. Vamos a ver una segunda definición. Y es la siguiente. Vamos a decir definición 1, definición 2. Sea que tenemos una forma sesquilineal sea G una forma sesquilineal. Aquí tengo que aclarar algo, jóvenes. Que yo escriba esto no implica que sea una forma sesquilineal. Está claro. Que yo escriba esto, solo digo que G es una función que trabaja sobre dos argumentos, necesita dos argumentos, y ambos los estoy sacando de este mismo espacio L, y me da como resultado un número. Por lo tanto, esto nada más podría representarnos una forma bilineal. Es necesario poner de forma explícita que es una forma sesquilineal sobre el espacio L, que en este caso es un espacio complejo. ¿Está bien? Entonces, esta G se denomina hermítica si para todo B y W que pertenecen a este espacio L, ¿está bien?, se cumple. Que G, B, W es igual a G, W, B, pero todo esto conjugado complejo. ¿Está claro? Es decir, si transmuto, invierto el orden, lo que obtengo es el conjugado complejo. ¿Está claro? Lo que obtengo es el conjugado complejo. Entonces, fíjense, en el caso de las formas bilineales, cuando intercambiaba y teníamos nosotros de que, digamos, una forma bilineal XY, esto decía que era igual a YX. En este caso teníamos que dar una forma simétrica, era una forma bilineal simétrica. ¿Está claro? En este caso nosotros tenemos una forma que podríamos decir que es simétrica porque toma los mismos valores, pero estoy cambiando por su conjugada. ¿Está claro? Esto viene justamente del hecho de la forma bilineal, de la forma semilineal, la parte semilineal. Entonces, la forma hermítica es la equivalente a la forma bilineal simétrica. ¿Está bien? La forma hermítica es la equivalente a la forma bilineal simétrica. ¿Eso está claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, continuemos en todo caso. De la misma forma que nosotros tenemos con la forma
bilineal, podemos nosotros hallar los elementos matriciales de estas formas hermíticas. ¿Está claro? Entonces, veamos nosotros lo siguiente. Matriz de la forma sesquilineal. Matriz de la forma sesquilineal. Sea la base 1 hasta E sub n en el espacio Ln, jóvenes, sobre los complejos, por si acaso. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener que cualquier vector x se va a expresar con un xi E sub i. Jóvenes, estos xi pertenecen a los complejos. Xi pertenecen a los complejos. ¿Está bien? Pertenecen a los complejos. Entonces, vamos a ver. Dada la forma bilineal, disculpen, no es bilineal, es sesquilineal. G de xy, vamos a tener lo siguiente. G de xy va a ser igual a G de xi E sub i, yj E sub j. Esto va a ser igual. Estos x salen como conjugado complejo y estos y salen normales. ¿Está claro? Entonces tenemos xi conjugado complejo, yj, y tenemos g de ei ej. ¿Está claro? G de ei ej. Entonces, nosotros vamos a denotar a esto van a ser los coeficientes de la forma sesquilineal. Vamos a llamarle a esto h y j. Por lo tanto, tenemos de que esto es igual a h y j xi por yj. Los x son compuestos. Entonces, fíjense que tengo un elemento, estos h y j, que también son números complejos, jóvenes. En términos generales son números complejos. Pero voy a multiplicarlo por las componentes, las conjugadas complejas del vector y por los valores o los coeficientes, las componentes del vector y. Entonces, de esta forma nosotros tenemos la matriz. Esta h y j van a ser los elementos matriciales. Elementos de la matriz de la forma sesquilineal. Jóvenes, después todo lo demás se trabaja de forma análoga. Todo lo demás se trabaja de forma análoga a las formas bilineales, solo hay que tener cuidado con este factor. ¿Está bien? Hay que tener cuidado con ese factor. Bien, veamos lo siguiente. Aquí veamos la matriz de la forma hermítica. Matriz de la forma hermítica.
tenemos las mismas consideraciones y tenemos que la forma hermítica es una G, X, Y. Esto tiene que ser igual a G, Y, X conjugado complejo. ¿Está bien? Entonces vamos a ver, ya tenemos nosotros esta matriz, o sea, esta forma bilineal está acá. Vamos a trabajar con esto. Esto va a ser igual a, construimos y vamos a tener H, I, J, y vamos a tener lo siguiente: y conjugado complejo XJ, y todo esto conjugado complejo. Entonces aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: estos índices se denominan muros porque yo puedo cambiarlos. Entonces voy a cambiarlos. ¿Está bien? Voy a decir de que este está acá. Vamos a intercambiar el I con el J. Y aquí vamos a poner I. Simplemente para tener la misma estructura que está acá. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros tomamos el conjugado complejo, vamos a tener H, J, I, conjugado complejo. Tenemos X, Y, conjugado complejo, Y, J. ¿Está bien? Porque el conjugado es el mismo valor. Entonces, fíjense, si nosotros comparamos, entonces tenemos que el H, I, J tiene que ser igual al H, J, I, conjugado complejo. En consecuencia, nosotros tenemos, si acá nosotros podemos definir una matriz H cuyos elementos son estos H y J, aquí nosotros vamos a decir lo siguiente: aquí tenemos H y aquí vamos a tener, en primer lugar estamos permutando el H, el I y el J. Significa que tenemos la matriz transpuesta, y esta matriz transpuesta nosotros tomamos el conjugado complejo. ¿Está claro? Es una matriz transpuesta y tenemos su conjugado complejo. Esta operación se le suele llamar conjugación hermítica y se suele denotar por un más. Entonces aquí nosotros, esta operación es conjugación hermítica, y en este caso nosotros, cuando tenemos una matriz que es igual a la conjugada compleja de su transpuesta, a ese se le denomina matriz hermítica. Matriz hermítica. Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? Efectivamente, sí, efectivamente lo que uno de sus compañeros ha mencionado, a esto es lo que se le llama como daga. ¿Está bien? Es el operador daga que nos permite hacer esto, muy utilizado en la mecánica cuántica. ¿Está claro? Entonces, tenemos de que, fíjense, la matriz hermítica o la forma hermítica es el equivalente a la forma bilineal simétrica. ¿Está clara? La forma hermítica es el equivalente a la forma bilineal simétrica.
Aquí hay una pregunta, si es que este H y J que aparece tiene algo que ver, está asociada con la relatividad general. En este caso, para los espacios complejos, no. Esto está más asociado a las formas hermíticas, que son operadores hermíticos. Sin embargo, cuando trabajamos con formas bilineales y formas cuadráticas, esto, vuelvo un momento para responder esa pregunta. Cuando teníamos este determinante de Gram, habitualmente la forma cuadrática que se utiliza para el determinante de Gram es la que está asociado al producto escalar. Y cuando está asociado al producto escalar, normalmente el producto escalar nos permite medir en un espacio. Entonces, un espacio con producto escalar habitualmente se le conoce como espacio métrico. Hay algunas propiedades adicionales, pero el producto escalar nos permite medir. Entonces, cuando tengo esta forma bilineal asociada a un producto escalar, la matriz de la forma bilineal se expresa por medio de coeficientes de esta forma. Y esos coeficientes sí tienen que ver con la métrica del espacio en general y en particular con la métrica que se trabaja en relatividad tanto especial como general. En este caso, esto simplemente las matrices hermíticas van a ser en la mecánica cuántica operadores, y estos operadores nos van a permitir hallar, determinar las propiedades físicas de algún sistema. Tal vez más adelante hagamos algún ejemplo con algo de interpretación en ese sentido. Bien, ¿alguna otra pregunta? Vamos a ver cómo es que se expresa en forma matricial. Fíjense en esta construcción. ¿Está bien? Fíjense en esta construcción que tenemos nosotros acá. Cuando teníamos la forma bilineal, nosotros teníamos que f de x, y en forma bilineal se escribía x transpuesta la matriz de la forma, Vamos a ver cómo es que se expresa en forma matricial. Fíjense en esta construcción. ¿Está bien? Fíjense en esta construcción que tenemos nosotros acá. Cuando teníamos la forma bilineal, nosotros teníamos que f de x, y en forma bilineal se escribía x transpuesta la matriz de la forma, llamemos f, y y. En este caso, nosotros tenemos este x, voy a tener que ponerlo de forma transpuesta, pero no solamente transpuesta, necesito sus conjugados complejos. ¿Está claro? Significa que la forma matricial, está bien, la forma matricial vendría a ser la siguiente. En forma matricial, una forma sesquilineal G x, y se expresa de la siguiente manera: G de x, y es igual a x daga, vamos a llamarle, le hemos llamado h a la matriz, ¿correcto? h y, donde tenemos lo siguiente: esta x daga es igual a x1 conjugado complejo, x2 conjugado complejo, y así sucesivamente hasta el x
n conjugado complejo. Tenemos de que el y es igual a y1, y2 hasta y sub n. Y tenemos, aquí vamos a colocarlo, de que el h, este h es igual a h11, h12, h1n, h21, h22, h2n, hn1, hn2, hnn. Entonces tenga en cuenta esta relación, ¿está claro? Tenga en cuenta esta relación. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta matriz hermítica, nosotros vamos a decir lo siguiente: para que una matriz sea hermítica se tiene que cumplir que G de X, Y tiene que ser igual a G de Y, X, pero conjugado complejo. Vamos a escribirlo. Entonces nosotros tenemos lo siguiente: G de X, Y, esto no es otra cosa que X transpuesta H, Y. Tenemos G de Y, X es igual a Y transpuesta H, X. Entonces, si nosotros queremos esto igualar, vamos a tener lo siguiente: X transpuesta H, Y debe ser igual a Y transpuesta H, X, y todo esto conjugado complejo. Jóvenes, cuando nosotros tomamos conjugado complejo de una matriz, el orden de las matrices cambia, ¿está claro? Es decir, nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente: va a cambiar y vamos a tener X conjugado complejo, ¿está bien? H conjugado complejo, Y transpuesta conjugado complejo, ¿está bien? Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en este caso. No, y todo esto, o sea, todo esto, a ver un momentito. Y todo esto tenemos que, y cada una de estas vamos a tener que transponerlas, ¿está bien? Transpuesta, transpuesta, y esta de nuevo una transpuesta. Por lo tanto, igualando, nosotros vamos a tener, un momentito, aquí hay algo que no me está gustando, disculpen. Disculpen, me estoy equivocando yo en lo siguiente. Me estoy equivocando en lo siguiente. Esto es, realmente aquí no tenemos la transpuesta, sino tenemos la conjugada hermitiana. Por eso es que acá está la conjugada hermitiana, está claro. Por eso es de que no estaba esto yendo apropiadamente. Entonces nosotros aquí vamos a tomar la operación de transponer, está bien, de transponer y conjugar a esto mismo. Entonces, si nosotros
vamos a transponer y a conjugar, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener Y conjugada hermitiana, H conjugada hermitiana, X. Eso es lo que nosotros debemos de tener. Estos tienen que ser iguales. ¿Está claro? Entonces, de aquí nosotros vemos de que H es igual a su conjugada hermitiana. Con lo cual se demuestra lo que habíamos mencionado anteriormente. H es igual a su conjugada hermitiana. Bien, vamos a ver un par de teoremas que son importantes con respecto a estas formas. Un par de teoremas importantes. Teorema. Sea L un espacio vectorial complejo, y G una forma sesquilineal tal que G de U es real para cualquier valor U que pertenece a nuestro espacio. Entonces, vamos a poder afirmar que G es hermítica. Es decir, si nosotros tenemos que al aplicar esta forma sesquilineal sobre cualquier vector del espacio obtenemos un número real, entonces la forma es hermítica. Y eso es uno de los principales de las principales razones por los cuales se usan las formas hermíticas en la física, porque nos dan como resultados los valores reales, y los valores reales son observables. Bien, sean U y B que pertenecen a L, y G de U, B que pertenecen, G de UU, que pertenece a los reales para todo U que pertenece a L. Es decir, esa es la premisa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. G de U más B, U más B, esto es igual a G de U más G de U B más G de B U más G de B B. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Por premisa, tenemos que esto pertenece a los reales. Esto pertenece a los reales y esto pertenece a los reales. ¿Está claro? Es decir, nosotros tenemos que esto es real y esto es real. ¿Está bien? Significa que esta suma, G U, B más G B, U debe pertenecer a los reales. ¿Está bien? Debe pertenecer a los reales. De manera análoga, nosotros hacemos lo siguiente. Vamos a tener que G de U más IB, U más
y B. Esto va a ser igual a G de U más I G de U B menos I G de B U más G de B B. De nuevo, esto pertenece a los reales, esto pertenece a los reales, esto pertenece a los reales, significa que esta suma debe pertenecer a los reales. ¿Está bien? Entonces, dado que esto es real, esta suma es real, tiene que ser igual a sus conjugados complejos. Dado que esto es real, tiene que ser igual a sus conjugados complejos. ¿Está bien? Significa, vamos a denominarlo a esto A, y a esto vamos a decir que es nuestra B. Entonces, dado que A y B son reales, entonces son iguales a sus conjugados complejos. En consecuencia, podemos escribir lo siguiente: G de U B más G de B U es igual a G de U B más G de B U. Bueno, ahí no tendría nada de extraordinario, pero si ponemos conjugados complejos, eso se debe de cumplir. De la misma forma, nosotros tenemos que I G de UB menos I G de BU, esto tiene que ser igual a menos I G de V más I G de BU. Entonces aquí tenemos nosotros conjugado complejo, conjugado complejo. Vamos a denominar a esta ecuación C, a esta ecuación D. Entonces, si nosotros multiplicamos esta ecuación D, la multiplicamos por I, y luego sumamos estas dos, vamos a obtener lo siguiente. A ver, al multiplicar por I obtengo menos, y con este menos se va a ir estos dos, este es más, se va a sumar y voy a tener dos veces G de BU, y aquí al momento que multiplico por I vamos a tener este menos, este se va a quedar, y vamos a tener aquí, esto va a ser igual a dos veces G de B o de V, G de U, UB, conjugado complejo. Bien, el 2 se puede ir, se va el 2, y tenemos de que esta matriz es igual a su transpuesta conjugada. Por lo tanto, acabamos de demostrar de que efectivamente si GU es real en la forma sesquilineal, significa que la forma es una forma hermitiana o hermítica. ¿Alguna pregunta? A ver, ahí hay una pregunta asociada a la matriz de Gram y las componentes covariantes y contravariantes. Esa relación existe cuando la matriz de Gram está construida con un producto escalar. ¿Está claro? Con un producto escalar.
Eso lo van a ver ustedes el ciclo que viene en todo caso. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿Ninguna? Bien, vamos a ver un teorema más. Teorema. Un momentito. Bien, este teorema tiene el nombre de identidad de polarización. Y este teorema va a dar una respuesta a una pregunta que me hicieron hace un momento. Sea G una forma smithiana sobre un espacio lineal complejo L. Entonces, para todo par de vectores U y B que pertenecen a L, se cumple lo siguiente. G de U B, disculpen, de U más B, U más B, menos G de U menos B, U menos B, es igual a 2 veces G de U B más G de BU. Más G de BU. Jóvenes, si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros tenemos un equivalente a la estructura de la forma polar que existe en las formas cuadráticas y bilineales. Entonces, el término polar no viene con coordenadas polares, sino viene más del término de polarización. ¿Está claro? De poder separar las componentes, Esto teorema ustedes lo pueden demostrar fácilmente haciendo los desarrollos, utilizando las propiedades de la suma, ¿está bien? La linealidad y la semilinealidad de estas formas bilineales. Esto, jóvenes, lo dejo para que ustedes lo hagan. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, estas formas semilineales y estas formas esmíticas, por sus propiedades, se parecen más son bastante cercanos a las formas cuadráticas y a las formas bilineales en los espacios reales. ¿Está claro? Por eso es que se suelen trabajar de esta forma. Las formas hermíticas se pueden llevar a su forma diagonal. Se pueden, es decir, se puede hallar su forma canónica. A sus elementos se les puede igualar a 1 o a menos 1 o a 0 en la diagonal. Tengan en cuenta que en las formas hermíticas todos los, digamos, por el teorema que acabamos de resolver, los coeficientes todos son reales. Entonces, si todos son reales, la matriz de la forma hermítica es una matriz, cuando esté en su forma diagonal, es una matriz real. ¿Está claro? Es una matriz real. Entonces, si es una matriz real, puedo llevarlos a unos y a menos unos y puedo hallar su forma normal. En consecuencia,
Estas formas hermíticas también tienen índice positivo de inercia, tienen índice negativo de inercia, en consecuencia tienen signatura y tienen rango, tienen las mismas invariantes que la forma cuadrática. Entonces, todo lo que hasta el momento hemos hecho para formas cuadráticas es aplicable de forma análoga para las formas hermíticas. Solo hay que tener cuidado con el hecho de que las formas hermíticas trabajan con números complejos. Jóvenes, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? No hay preguntas. Bien, entonces continuemos. Vamos a seguir con las formas. Hemos visto las formas cuadráticas o las formas bilineales, y de las formas bilineales con las formas pueden ser simétricas y antisimétricas. Con las formas simétricas construimos las formas cuadráticas y hemos hecho todo un desarrollo bastante interesante. Hemos visto que estas formas bilineales o estas características de las formas bilineales no son aplicables a los complejos, y hemos construido estas formas smithianas, estas formas sesquilineales y las formas smithianas. Igual, seguimos con las matrices simétricas. La matriz, digamos, de una forma smithiana es la equivalente a la matriz de una forma simétrica. ¿Está claro? Lo transponemos y nos da lo mismo, solo que debemos tomar la conjugada compleja. Bien, este es un desarrollo. Las formas cuadráticas son las que se utilizan en los espacios físicos por lo general, los que estamos habituados. Las formas, la física clásica, digámoslo, la física clásica. Las formas hermíticas son las que se utilizan en la mecánica cuántica, pero existen en la mecánica clásica otras formas que también tienen uso, y son las formas antisimétricas, y asociadas a estas formas antisimétricas las formas simplécticas. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Definición. Aunque ya lo hemos visto, pero vamos a repetirlo. Las formas antisimétricas, son aquellas que para las cuales f de xy es igual a menos f de yx. Jóvenes, esto que voy a hacer con formas antisimétricas es para los espacios reales. Cuando trabajamos con espacios complejos, lo que vamos a tener son formas antihermíticas. ¿Está claro? Son formas antihermíticas. Ya no voy a desarrollar algo con respecto a las formas antihermíticas, pero ustedes deben de tener en cuenta que todo lo que haga aquí para las formas antisimétricas tienen su equivalente en el campo de los complejos con las formas sesquilineales, para las cuales se cumple esto para todo x y y que pertenecen a nuestro espacio. ¿Está bien? Aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer algunas construcciones. No lo he mencionado antes y bueno, era importante, pero aquí lo voy a mencionar. El núcleo de la forma, en este caso, bueno, en general,
vamos a ver, el núcleo, y esta es una definición general, pero lo voy a utilizar en este caso en particular, de una forma en general es, voy a llamarlo que es un B sub 0, va a ser el núcleo, se representa como ker, de kernel, de f es igual, en este caso b, todos los vectores b que pertenecen al espacio lineal, tales que cuando aplicamos, ¿está bien?, esta forma sobre ese vector b para un x dado, ¿está bien?, para el x, esto es igual a 0 para todo x que pertenece al espacio. Es decir, son todos aquellos elementos que nos dan un valor nulo. ¿Está bien? Un valor nulo. En este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Como menciona uno de sus compañeros, ker viene de la palabra de kernel, que es núcleo en inglés. Entonces, vamos a decir de que B1 es un complemento de este B0 si se cumple lo siguiente, que el espacio L es igual a este B0 y la suma directa de B1. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Jóvenes, en principio, aquí nosotros tenemos lo siguiente, y fíjense en lo siguiente. En una forma simétrica, nosotros no podemos hablar de núcleo, porque una forma simétrica, esto va a ser igual a 0 solamente si es que alguno de estos es igual a 0. ¿Está claro? En este caso podemos tener elementos que no son iguales a 0 y nos van a dar iguales a 0. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener nosotros lo siguiente. Por lo tanto, a ver cómo lo escribo. Si aplicamos la forma antisimétrica sobre B sub 1, esta será no degenerada. Es decir, para que una forma antisimétrica sea no degenerada, solamente no puede actuar sobre todo el espacio, va a actuar sobre solamente este complemento del núcleo. ¿Está bien? Sobre ese complemento del núcleo. Vamos a comprobar esto que acabamos de afirmar. Entonces, digamos lo siguiente, que si A, tenemos un vector A que pertenece a este B1 y este A es diferente de 0. ¿Está bien? Y se cumple que f de A x1 es igual a 0 para todo x1 que pertenece a B1. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, sea un vector cualquiera x, que va a ser igual a un x sub 0 más x1, y esto va a pertenecer ya a todo el espacio.
Aquí x sub 0 pertenece a b sub 0, por definición de suma directa y de complemento, ¿está claro? Entonces vamos a tener nosotros lo siguiente: f de a, x es igual a f de a, x sub 0 más x1. Este es igual a f de a, x sub 0 más f de a, x1, y esto va a ser igual a, como es una forma antisimétrica, hemos dicho que esto es igual a 1, ¿está claro? Igual a 0. Entonces tenemos lo siguiente: esto es igual a 0, esto es igual a 0, por lo tanto vamos a tener lo siguiente. Como es forma antisimétrica, voy a escribirlo así: menos f de x sub 0 a. Pero x sub 0 es parte del núcleo, por lo tanto esto es igual a 0. ¿Está bien? En consecuencia, estamos contradiciendo el hecho de que a pertenece a b sub 1. Por lo tanto, una matriz, una forma antisimétrica sobre B1 siempre es degenerado, siempre va a ser diferente de 0. ¿Eso está claro, jóvenes? Bien, continuemos entonces. Sea que tenemos nosotros nuestra forma que actúa sobre dos elementos de un espacio y nos da como resultado un campo numérico. ¿Está bien? Nos da resultado un campo numérico. Y esto vamos a decir que es una forma bilineal antisimétrica. Una forma bilineal antisimétrica. Jóvenes, vuelvo a repetir. Puedo yo definir esto sobre cualquier campo. Sin embargo, cuando trabajamos sobre los complejos, hay propiedades que no se van a cumplir y por lo tanto, en vez de forma bilineal, es conveniente en los complejos trabajar con forma sesquilineal. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Y además de esto, vamos a tener un espacio. Vamos a decir que L podemos considerar de que es un espacio. A ver ese micrófono. Este es un espacio lineal generado por la base, por estos vectores que nosotros vamos a considerarlos una base. Entonces significa que tenemos de que el x, un x lo puedo poner como xy e sub i, un y lo puedo poner como yj e sub j. Entonces vamos a tener de que esta forma f de xy es igual a, y vamos a ponerlo de una vez, jóvenes, f de f y j xy yj. Matricialmente se va a poner como x transpuesta f y. Aquí hay que tener en cuenta que estos f de ij no son otra cosa que f de ei ej. Esto es un tema de notación. Ahora, pero lo que hay que notar es lo siguiente, que esta matriz f, que es la matriz formada con estos coeficientes, es una matriz antisimétrica.
es una matriz antisimétrica. ¿Qué significa que sea una matriz antisimétrica? Que F transpuesta más F es igual a 0. Entonces, se cumple que F de XY es igual, y esto lo voy a poner de esta forma, voy a poner ahora sí la sumatoria de F y J multiplicado por XY YJ menos XJ YI, pero para todos los I y J que cumplan de que sean mayor es igual que 1, aquí voy a poner mayor igual y mayor igual a n. Entonces siempre voy a poder escribir una matriz antisimétrica de esta forma. ¿Está claro? De esta forma. Acuérdense, en la forma simétrica f de xy, nosotros teníamos, podríamos haberlo escrito lo siguiente: f de xy es igual a fi j xy yj, y esto es igual a f ji xj yi. Pero en vez de poner un igual, puedo yo esto eliminarlo, puedo poner que es una suma y lo divido entre 2, y como estos simétricos, estos son iguales, esto se pone simplemente como un medio f y j, y tengo xy yj más xj yi. Aquí hay que tener en cuenta que este un medio sale porque estoy sumando dos veces todo. ¿Está claro? Porque aquí el i y el j, todos van de 1 hasta n. Con esta limitación ya estoy considerando un medio. ¿Está claro? Esta limitación que está acá, de que el i no puede ser mayor que el j, nosotros ya estamos limitando. Acuérdense cuando hicimos el método de Jacobi, teníamos un triángulo que se obtenía y era justamente esta misma limitación. Entonces esta forma es equivalente a esta forma que estamos viendo acá. ¿Alguna pregunta? Entonces, esto, jóvenes, es lo que nos va a llevar a nosotros al concepto de forma canónica para este tipo de matrices. Forma canónica para este tipo de matrices. Bien. No hay preguntas, jóvenes. Está todo claro. Bien, continuemos. Para el determinante de la matriz antisimétrica F, para el determinante de la matriz antisimétrica F de orden n, se cumple la siguiente relación: de que 1 más menos 1 a la n menos 1 determinante de f es igual a 0. Jóvenes, ¿tienen alguna idea de qué significa eso?
¿Alguna idea? Bien, veamos. ¿Eso qué significa? Si tenemos que n es igual a 1, tenemos que esto es par, este es 1, 0, esto es 1 y 1 más 1 es 2, significa que el determinante de 0 tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? Si es que es igual a 2, 2 menos 1 es 1, tengo 1 a la menos 1, tengo menos 1, 1 menos 1, 0, significa que el determinante de f puede ser distinto de 0. ¿Está claro? Significa, jóvenes, que entonces, a ver, ¿cómo decirlo? Que, a ver, determinante de f diferente de 0 es posible solo para dimensiones pares. Para dimensiones pares. Si tenemos un espacio de dimensión impar, su determinante siempre va a ser 0. El determinante va a poder ser igual a 0 solamente para dimensiones pares. ¿Está bien? Entonces, este resultado nosotros podemos demostrarlo. De hecho, lo vamos a demostrar. Pero para demostrarlo hay que hacer una serie de procedimientos que en este momento ya no nos alcance el tiempo. ¿Por qué? Porque para poder demostrarlo nosotros vamos a llevar esta forma antisimétrica a su forma canónica. Y al llevarlo a su forma canónica, lógicamente, si nosotros lo llevamos a su forma canónica, vamos a tener algo donde al medio haya ceros y aquí haya, digamos, así, una matriz A y una menos A, porque es antisimétrica. Entonces, si lo llevo a su forma canónica, el determinante es igual a 0. ¿Está claro? El determinante es igual a 0. Entonces, nosotros vamos a demostrar de que esto es posible. ¿Está bien? De que esta condición va a ser posible solamente para cuando los tenga n pares. Cuando tenga impares, no voy a poder determinar que el determinante es igual a 0. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos. A ver, veamos un ejemplo pequeñito numérico acá. Digamos de que f, digamos nosotros de que este f es igual a 0, 1, 2, 3, aquí voy a tener 0, aquí voy a tener 0, menos 3, menos 1, 2. En este caso, el determinante, es 0 siempre, fíjense, porque siempre que yo lo halle, voy a tener que pasar por alguno de estos puntos que están en la diagonal. Entonces siempre va a ser 0 y eso es lo que nos va a pasar cuando sean impares. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos pares? Vamos a ver un 2 por 2. F igual a 0, 2, 0, menos 2. En este caso, fíjense, ya tenemos un valor que es diferente de 0. Es decir, en los pares podemos encontrar determinantes diferentes de 0, pero en los impares no. Eso, jóvenes, vuelvo a repetir, lo vamos a demostrar en la siguiente clase y de paso vamos a ver el procedimiento para llevar una forma bilineal antisimétrica a su forma canónica, que es una estructura de esta naturaleza.
El determinante 0 necesariamente para las de orden impar. Las de orden impar de todas maneras tienen determinante 0. Las de orden par pueden tener determinante diferente de 0. ¿Está claro? Bien. Entonces, jóvenes, si no tuviesen alguna pregunta, ahí quedamos el día de hoy. ¿Qué relación me están preguntando si tiene nombre? ¿Esto que está acá o esta? ¿1 o 2? Yo no le conozco un nombre. Yo no le conozco un nombre. Tal vez, de hecho, alguien la hizo. ¿Está bien? Alguien la hizo, tal vez, y tal vez tiene su nombre. Tal vez en matemática, algún texto especializado, esta expresión tenga algún nombre, pero no, yo no lo conozco, sinceramente. Bueno, jóvenes, en todo caso, ahí quedamos el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.